Bueno, como estoy con una dama de este tema que le voy a hacer la pregunta, no quería hablar, pero tengo una curiosidad. ¿Vos viste que todos los que están presos del gobierno anterior son todos hombres? Y es como que no respetaron el cupo femenino. ¿O es que las mujeres del kirchnerismo eran, prescindamos de Cristina, más honorables que los hombres? Hay una tercera opción, que es que no hubiera tantas mujeres en lugares de importancia decisiva. Bueno, tenían a la principal. Bueno, no, pero como no está presa, vos me estás preguntando por qué son todos hombres. Entonces yo te respondo, tenés una hipótesis que no respetaban el cupo femenino, tenés la otra hipótesis de que las mujeres, ¿qué era? No, ¿cuál era tu segunda hipótesis? No me acuerdo. Y hay una tercera hipótesis, que es que en lugares decisivos no había mujeres. Porque las mujeres son tan corruptibles como los hombres. No, pero... O sea, si un Jaime hubiera dirigido los ferrocarriles, o si un Devido hubiera dirigido las obras públicas y fuera mujer, a lo mejor los tenías presos. Está bien. Bueno, superamos la anécdota. Y te quería preguntar por de esta jugada que uno ve de Macri, de incorporar, acercar, aproximar, asociarse a gobernadores, sindicalistas peronistas, tomar como una cuota del poder peronista, integrarlo de un modo, y si no asociarlo, por lo menos tener una buena cercanía, y en lo otro dejarla a Cristina. Es el perfil que uno ve para el 2019. Él quizá contra esas dos alternativas, con lo cual se garantiza la continuidad. Sí, es probable, pero te voy a dar una anécdota muy vieja, porque me parece que eso indica lo que los presidentes se ven obligados a hacer cuando las provincias las gobiernan un partido que no es el propio del presidente. Yo lo vi a Alfonsín 2 veces en mi vida y hablé con él muy poquito, 20 minutos. A esos 20 minutos le sobraba a Alfonsín para decirme, después que mencionamos a Menem, la plata que me costó Menem. Por todos los adelantos del Tesoro que tenían que ir a La Rioja para lograr que Menem apoyara la paz con Chile y no boicoteara su gobierno. O sea que estamos hablando de 1983 a 1989. Y le costó mucho más para hacerlo candidato. Bueno, ¿no? Le costó la reforma de la Constitución, que yo no tiraría a la basura. La reforma de la Constitución tiene cuestiones muy interesantes. Pero esa frase de Alfonsín, que ya era libre, era un hombre que ya estaba, creo que era diputado en ese momento, es significativa. Es decir, cuando vos tenés gobernadores que no son de tu partido, te cuestan plata. Te cuestan plata, por ejemplo, porque tienen que ser los adelantos del Tesoro para que esos gobernadores mantengan a su burocracia, puedan hacer algún barrio para gente que lo necesite. Son adicionales a la coparticipación. Bueno, la coparticipación vos viste que es una especie de entelequia muy difícil de resolver. Entonces son adicionales a los presupuestos anuales, son los famosos ATN, los famosos adelantos del Tesoro. Además de esos adelantes transitorios, no solo se los daban a las provincias opositoras. En el caso de los Kirchner, se lo dieron mucho a su propia provincia. A su propia provincia, que está quebrada. Al mismo tiempo que lograron quebrarla, no han tenido clase, creo, los chicos de Santa Cruz este año, o cosas por el estilo. Pero digo, es la mecánica que tiene un presidente de un partido. Después podemos hablar de Macri, del partido que se puede formar. Tiene el presidente de un partido para negociar con los gobernadores de las provincias, con la la famosa Liga de Gobernadores, digamos, es así. Que antes era determinante para hacer que uno fuera presidente o no fuera presidente. Hasta el 94, por eso es muy bueno. En la Constitución que cambió la Argentina en 1994, en ese proyecto, se liquidó el colegio electoral. ¿No es cierto? Si querés, yo hablo de lo que pienso mal de esa Constitución, pero no importa. Yo lo único que pienso bien de esa Constitución es que si en Estados Unidos no hubiera habido colegio electoral, la presidenta actual sería Hillary Clinton y no Donald Trump. Para seguir un poco con las mujeres, vos te habrás enterado de la anécdota última del caso de que Macri, tratando de encontrar alguna fórmula de aproximación con la Corte o con el presidente de la Corte y de entendimiento justamente para los gobernadores,
le pidió a Carrió, en fin, no sé si que le levante el juicio, el pedido de juicio político a Lorenzetti, pero alguna alternativa más suave. Y que Carrió se encendió contra eso y le dijo, si lo quiere hacer, está bien, me voy de Cambiemos. Ese mecanismo, digamos, de pedido y retaliación por parte de ella, ¿qué imaginás? ¿Qué tipo de daño le va a hacer en el futuro a una administración como la de Macri? Probablemente le evite tener gente corrompida dentro de la administración, o sea que a lo mejor no le hace un daño, sino en un punto... No dije daño. Perdón, escuché daño, pero... Perdón, entonces me equivoqué. Probablemente le evite gente corrompida en la administración. O sea que cualquier signo de corrupción, ella sea lo que los americanos llaman el que toca el pito, the whistleblower, el que hace y denuncia, apartan, digamos. Eso puede ser no solamente una ventaja para Macri, sino también para todos. Pero evidentemente tener un chantaje permanente un político no vive en un chantaje permanente. Tener un chantaje permanente que si esto no es como yo digo, me voy, que es un chantaje permanente, no es una forma cómoda para Macri ni para nadie que le toque de hacer política. Y creo que en los últimos meses Carrió ha acentuado el aspecto chantajístico de sus intervenciones. Como ganó con mucha holgura la elección en Buenos Aires, entonces ha acentuado ese aspecto chantajístico en una personalidad que es una personalidad extremadamente autocentrada, extremadamente narcisista, muy poco dada al diálogo, no a hablar con el otro, pero yo diría muy dada a hablar frente al otro, no con el otro. El otro. A vos habrás escuchado que algunos conceptos sobre el gobierno Macri de lo que aspira. Por ejemplo, él dice que como máxima lo que quiere es que cuando se vaya haya menos pobres de los que encontró cuando llegó. Eso para un jefe de Estado, esta cuestión casi redentora, suena más como redentor que como jefe de Estado o estadista, pues uno supone que lo que debe querer es un mejor país, etcétera, más allá de que sea loable el tema de eliminar o de bajar la pobreza en la Argentina. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué es lo que le pasa en la cabeza para tener ese tipo de pensamiento? Bueno, en primer lugar me extraña que diga, cuando me vaya quiero tener menos pobres, porque él como jefe de una empresa no se aceptaría esa frase. Nos diría, cuando me vaya quiero tener menos accidentes de trabajo en este torno o en esta trituradora, ¿no? Él diría, esta trituradora tiene que bajar un 10% de sus accidentes de trabajo porque hemos tenido 4 obreros accidentados en este año y el año que viene tenemos que tener solamente 3, es decir, bajémoslo un 25%. Ningún jefe de empresa dice, yo quiero tener pocos accidentes de trabajo, qué lindo sería no tenerlos, es mi sueño que no tenerlos. Se pone una meta, un jefe de empresa. O sea que él debería, si quiere tener menos pobres, decir cuál es su meta para dentro de 2 años y medio. Tenemos 30% de pobres o 28% de pobres. Bueno, ¿qué es lo que él, tomando tales y cuales medidas, puede aspirar a llegar? Después las metas se pueden cumplir o no se pueden cumplir porque, bueno, sin duda la política y la política económica no necesariamente cumple el 100% de sus expectativas. Pero la frase quiero tener menos pobres a mí no me satisface. ¿Cuántos menos? De los 28.900.000 quiere tener 28.700.050. ¿Cuántos menos? Él no lo aceptaría eso a un gerente de una fábrica que le dijera quiero que se rompan menos tuercas en esta máquina. Entonces, de cualquier modo, le diría, no, ¿cuántas tuercas menos hay que romper? El nivel de exigencia a un empresario es diferente que el que uno puede tener con un presidente de la nación. Sin duda, pero yo necesito que dé alguna de las señales de que está teniendo un objetivo. Y sobre todo en un gobierno que dice trabajamos con objetivos, somos un equipo, los CEOs estamos demostrando que sabemos gobernar porque somos un equipo y porque trabajamos con objetivo y somos muy arregladitos y nos controlamos bien unos a los otros, etcétera. Bueno, que tiene ese discurso. Sí, no está hablando como Alfonsín en 1983 sobre la República. Sobre un poquito de inflación no viene mal, pero lo que yo quiero decir es que
quizás se han equivocado en hacer ciertos anuncios, por ejemplo, con relación a la inflación. Hablaron de un 15%, van a terminar con 24% en el año. Dicen que iba a tener 1 en el último trimestre, no tienen 1 ni por Pero asomo. ahí muy bien. Ellos hablaron de un 24% y van de un 15% y hablaron de 24%. O sea, tiene una diferencia, pongamos, de 9 puntos. Podrán explicarla. Ahora, si alguien me dice que quiere tener menos pobres, yo pregunto cuántos menos. Porque si no, si tiene nada más que 2 menos, o que 200.000 menos, o que 20.000 menos, no va a estar en condiciones de explicármelo. Yo no voy a estar en condiciones de pedir la explicación. Entonces, sus promesas de qué es lo que quiere, son los sueños y la felicidad de las personas, son promesas que son incontrolables. Parece bárbaro, denota que tiene muy buenos sentimientos, quiere que... No, y algunos asesores, porque tiene expertos en felicidad que le hablan al gabinete. Ah, qué bueno. No, hay un señor que convocan al ¿No gabinete. habrá un DVD para ver? No, sí, un experto, un señor Cerezo, que da explicaciones, un profesional de estas cuestiones. Es banalizar una palabra que fue central en la fundación de los estados modernos y es la 4ª o 5ª línea de la Constitución norteamericana, habla de felicidad, pero es una palabra que tiene una matriz teórica muy fuerte. No es felicidad en el sentido que decimos, qué feliz que me siento hoy, pude ir al shopping, o qué feliz que me siento hoy, se acerca fin de año. Es una palabra que tiene una gran tradición política. Entonces, no sé qué estarán aprendiendo sobre la felicidad, pero sería aconsejable que aprendieran que es una palabra que tiene una tradición política y sobre la cual se hizo un gran debate desde la Constitución norteamericana en adelante. Y el debate consistió en qué tiene que hacer el Estado para garantizar la felicidad, por un lado, o no, la otra parte, que el Estado no tiene que hacer nada, tiene que tener a la felicidad como un derecho de los hombres, pero no tiene que intervenir para garantizarla. Bueno, ahora, entonces, las felicidades no son individuales. No en el sentido cuando uno habla de política, porque si no, entonces ¿cómo? Le pregunto al señor Macri y a cualquier otro, a los Reyes Magos, le pregunto ¿cómo haces para saber cómo son las felicidades? Si él quiere la felicidad que está ocupado por 40 millones de felicidades, ocupado por 40 millones de sueños, la felicidad en ese sentido es una felicidad en términos políticos, lo que la política puede crear como condiciones para que se realicen las felicidades individuales. Entonces la política puede crear las condiciones de esa realización. Él no puede pensar en 40 millones de felicidades, porque si no va a terminar pensando en su propio modelo de felicidad. Lo cual no estaría mal, terminaríamos todos millonarios, pero bueno. Macri agrega que su concepto de gobierno hacia adelante y ahora mismo está basado o se basa en el consenso y en lo social. Cuestión que no sé si la gente tiene respuesta para eso, no sé si la gente le termina creyendo en eso, pero vos observás que esa es la tendencia del gobierno que él enuncia como la clave de su gestión. Sí, sin duda enuncia eso, y por otra parte uno diría que no podría hacer otra cosa, porque no tiene mayoría propia, no tiene asegurado quórum, ni siquiera después de estas elecciones tiene asegurado quórum propio en el Congreso, o sea que necesita del consenso, y para ciertas leyes necesita de un amplio consenso, porque hay leyes que tienen que salir por 2/3 y no por mayoría simple, o sea, necesita del consenso por una parte, y no puede descuidar la cuestión social, porque en un país que tiene, según el Observatorio Social de la Iglesia, según las investigaciones que vos quieras, tiene este número de pobres, que pueden ser 30 millones, 28 o 29, la cuestión social tiene que estar presente, salvo que quiera vivir sobre la ladera de un volcán que puede... Bueno, ellos dicen que, y además es cierto, han tomado algún tipo de decisiones o de determinaciones que tienen un fuerte contenido social, como el tema de la reparación histórica, por ejemplo, y algunas otras medidas. Ahora el futuro va a ser más negro para los jubilados porque van a cambiar la fórmula. Van a cambiar la fórmula por la cual se les va a actualizar las jubilaciones. Pero de todas maneras han mantenido todos los planes que comenzaron con Duhalde y Labaña y siguieron con los Kirchner. Y en ese caso, vos que mirás también los fenómenos externos, ¿cuál es la razón por la cual el Papa, que uno lo imagina que tiene presupuestos parecidos a los de Macri, está en apariencia tan en contra de Macri? Sí, no te podría contestar la pregunta porque uno podría decir, bueno, la respuesta es fácil, es decir, el Papa es peronista y sectario,
porque realmente estas primeras movidas que no ha tocado los planes sociales y que uno podría decir, el Papa podría ser un poco más ecuánime y decir, bueno, esto hay que acentuarlo, en fin, pero no... Es como un caso de antipatía política, no puedo contestar, no estoy en condiciones de contestarte la pregunta. Bueno, no te quería poner a interpretar al Papa, pero de cualquier modo es bastante curioso el fenómeno, por lo menos a mí me resulta, por eso te lo hacía. Vos hace poco hiciste una declaración con relación a la administración Macri, a sus hábitos y costumbres, como que son muy parecidos a los K, pero con buenos modales. ¿Qué es qué vos ves de unido entre los K y Macri, que por ahí lo que los une sea el ejercicio del poder? Eso yo lo dije más al comienzo de la administración Macri, que es cuando trataron de meter a los dos jueces de la Corte por la ventana, lo cual era verdaderamente un acto disopidantemente equivocado, porque si no podés nombrar a algún funcionario fuera de las normas constitucionales, el primero que no podés nombrar fuera de las normas constitucionales son los jueces de la Corte. La forma en que sacaron a Gil Carbó me resulta incómoda. Es una forma que con mejores modales, pero es una forma que es incómoda. Bueno, en ese plano el Papa lo que ha hecho es avalar la Gil Carbó. Sí, pero no la recibió. Por eso es tan difícil de entender este Papa, porque fue a la reunión en Roma, sí, pero no la recibió. De cualquier modo, ha sacado un comunicado a favor de los mecanismos, esto de lo que se llama atajo, de estas organizaciones judiciales encargadas, digamos, de lugares de emergencia, que para el Papa, aparentemente, y según lo declararon, realmente era muy importante. O sea que, en alguna medida, contempla o apoya lo que hizo esta mujer, por lo menos en ese plano. Sí, al parecer, sí, evidentemente, pero me llamó la atención porque hubo dos argentinos conocidos, cuyos nombres son conocidos, que son Gil Carbó y Grabois, y al que el Papa recibió fue a Grabois. Bueno, pero Grabois es como una especie de hijo natural. Bueno, yo no digo, no, porque uno conoce al padre de otras épocas, así que sabe bien que pero este es un dirigente social progresista, muy de base, Grabois, más dentro de la tesitura del Papa. No lo sé. Pero la cuestión de los buenos modales, creo que es parte de la cultura que el macrismo trae al gobierno y que además se combina con un partido de modales democráticos como es el radicalismo. Se equivocaron muy feo en su forma de conducirse con el caso Maldonado. Muy feo. Por dos circunstancias, me parece a mí. Macri se cayó la boca cuando desapareció o se murió o lo que fuere, o se ahogó o lo que fuere Maldonado, frente a una situación política en la cual la palabra desaparecido es una palabra que imanta la política argentina. Ahora, ¿no son mecanismos, una sintomatología del terror que inunda al tipo que está en el ejercicio del poder, en este caso Macri, porque del mismo modo se escondieron los Kirchner cuando fue lo de 11, cuando fue lo del boliche aquel Cromañón? Yo lo comparé con la ausencia de Ibarra en Cromañón, que le costó prácticamente su carrera política. Lo comparé con eso. Revistas de ideología más bien pro-peronista hicieron campañas muy fuertes contra Ibarra, y Ibarra no fue capaz de aparecer en esa vereda. Pero lo de Macri era más sencillo, sobre todo en el momento en que las organizaciones sociales estaban acusando a una de las ramas de la seguridad del Estado, como era Gendarmería. Lo de Macri era más sencillo, era tomar cadena nacional y hablar 5 minutos y decir, yo como presidente de la República me comprometo ante ustedes a cumplir con mi deber, que es mi deber constitucional y el deber del Estado. Me comprometo ante ustedes a seguir cumpliendo con mi deber de asegurar la vida de todos los ciudadanos y de todos los residentes de la Argentina. Él tenía que decir eso. Le faltó tiempismo.
Es como si no estuviera viendo cómo era el partido en ese momento. Y yo tengo una hipótesis por eso, que para Macri la palabra desaparecido no resuena como resuena para una amplia mayoría de argentinos, y no solamente para los kirchneristas, resuena para mí, que he sido consecuentemente antikirchnerista, y no solamente para los peronistas, resuena para mí, que no he sido peronista en los últimos 30 años. La palabra desapareció, una de las palabras más cargadas de luto en la Argentina y de indignación al mismo tiempo. Cuando esa palabra la están usando para atacarte, como Macri podía pensar que la usaban, un político corajudo e inteligente sale a decir: yo garantizo la vida de todos los argentinos. Eso es lo primero que tenía que hacer. Digamos que si falló él, también falló todo un equipo de asesores que tiene. Los equipos de asesores no sé. A mí me interesa lo que hace el presidente de la República. Los equipos de asesores no me importan. No, yo no voté asesores. Pero, por ejemplo, la segunda cosa en la cual él falló: no se puede llamar a la madre de Maldonado el día que aparece el cuerpo, sin avisar que va a ser el llamado. ¿Se está desde el principio o no se está nunca? Se la llama desde la primera semana y dice: mire señora, lo mismo que te digo del discurso público, del discurso privado. Mire señora, yo sé cómo debe estar usted y sé cómo debe estar su familia, me hago cargo de esto, vamos a hacer todos los esfuerzos. Y si el otro lado lo putean, que se la aguante. Pero no se lo llama 80 o 70 días después. Es casi insultante. Puede ser, pero ¿no será que uno quiere que Macri sea como uno quiere que sea? No, la gente quiere que sea. Bueno, tampoco me la atribuyo... gente no va a los velorios 100 días después. No, pero... Si vos conoces a alguien que se murió y conoces a la familia, vos vas a saludar a esa familia o le mandás tu pésame, pero no me refiero en el momento no se lo mandás 3 meses No después. me refiero al hecho de ir, no ir, de llamar, de avisar, de dar las condolencias, que yo coincido con vos que lo debió haber hecho mucho antes y haber mostrado otro tipo de preocupación. Simplemente infiero que estaba aterrorizado ante el caso y que hay un problema cultural en ese plano. Pero extendiendo la situación sobre lo de Macri, a veces me parece que uno tiene como una fantasía de cómo lo querría como presidente, y la verdad que él es presidente como puede ser, como es, y quizá no es el deseo de uno lo que él interpreta, pero es así. Puede ser la fantasía, no como yo lo querría a Macri, sino lo que yo quiero como tradición política en la Argentina, que es que incorpore para siempre en todos aquellos que van a ser políticos, diputados o lo que fuere el Estado argentino, es decir, que tienen un poder no solamente material, sino también simbólico, que incorporen para siempre lo que hemos tenido en ese proceso tan complicado de historia, juicios y memoria. No quiero que se esté todo el día enseñando eso en la escuela, quiero que se enseñe bien como se enseñan el nazismo en Alemania, digamos, pero quiero que los políticos tengan eso incorporado, quiero esos reflejos. Final y te despido. Me quedó todo el tema de la justicia para hablar. ¿Leíste el reportaje que le hizo Fontevecchia a Marcos Peña? Sí. Simplemente una opinión de 4 líneas, si querés de 5. Y él describe bien cuáles son sus funciones en ese reportaje. Es solo funcional. Yo te preguntaba por el tipo de pensamiento. Es un pensamiento tecnocrático. No porque yo piense que Marcos Peña no puede tener otro tipo de pensamiento, no lo conozco personalmente y a lo mejor es un tipo que puede tener otro tipo de pensamiento, pero él describió bien cuáles son sus funciones y en un reportaje como son los de Fontevecchia, son buenos reportajes en los cuales se repregunta y las preguntas son largas y el interrogado tiene que pensarlas, describió bien su funcionamiento. Eso es él. Es decir, una especie de... tuvimos jefes de gabinete que eran enloquecidos habladores, Capitanich o Fernández, digamos. Y ahora tenemos una especie de burócrata, jefe de gabinete. Cuando hablo, digo la palabra burócrata, no digo que despectivamente. todo el Estado es una burocracia. Y este es un burócrata, no puede entusiasmar a nadie, pero él describe bien sus funciones. Ahora, cuando yo digo cómo tienen que ser los políticos, hay una nota que recomiendo, cuya lectura recomiendo, si hay 5 minutos.
que salió en Eñe el domingo pasado. Es una nota donde cuentan cuál fue el primer trabajo que tuvo Macron a los 21 años. No salió con Nicky Caputo a fundar una empresa a los 18, no. Macron a los 21 años fue asistente, le hacía las copias, le hacía los fichajes del mayor filósofo francés de ese momento, Paul Ricoeur, y lo fue durante 4 años. ¿Ves que vos, no sé vos como yo no sé queremos alguien de presidente si que quizás no, Macri no es así? Si eso es necesario, yo no sé si eso es necesario, pero mejora un poco las cosas siempre. Es decir, permite no llamar a la madre. Paul Ricoeur, que es un filósofo un filósofo de origen cristiano y humanista, a su discípulo y ayudante durante 4 años le hubiera enseñado que no se llama a una madre el día que aparece el cadáver y no los 80 días anteriores. Bueno, quizá aprenda. Te agradezco la presencia, no trajiste un libro tuyo. Y yo no me voy a dar el ángel. Y yo no te puedo dar el ángel porque me los olvidé hoy. Estoy, esto que se llama Alzheimer, supongo, no sé, o algún principio de eso. Te agradezco igual.